tardes. Antes que nada, quería agradecer a Juan Manuel Suárez Pinto, a Eduardo Calfa Paladino, a todo el programa de TV1 por haberme invitado nuevamente a compartir algunas reflexiones con ustedes, y entonces también va mi agradecimiento a todos aquellos que nos están escuchando. En esta ocasión he titulado esta brevísima charla Una gloria de la literatura universal, Hugo Wast. Vamos a hablar entonces de este gran novelista argentino que ha trascendido las fronteras de este país, que ha sido conocido mundialmente y que hoy por hoy, y ya hace tiempo, pesa una campaña de silencio sobre él, una persecución que tiende hasta borrar su nombre de las calles, que hasta no hace mucho tiempo lo llevaban, a borrar su nombre de bibliotecas también, que hasta no hace mucho tiempo también llevaban su nombre. Hugo Wast es el seudónimo con el cual se lo conoció universalmente a Gustavo Martínez Zuviría. Vamos a hablar de él, unos brevísimos conceptos, dado que el tiempo es muy limitado. Las obras de él son numerosísimas, habría un montón de cosas para decir, pero yo simplemente quiero limitarme a exponer algunas ideas que he dividido en tres, algunas ideas de su pensamiento político, algunas ideas de su pensamiento religioso y algunas ideas en concreto de su pensamiento literario, podríamos llamarlo, lo que tiene que ver con la literatura, que es lo que él nos dice. Aclaro que cuando hablo de una gloria de la literatura universal, esto de universal no tiene que ver simplemente con una cuestión, como ya dije anteriormente, de que ha trascendido las fronteras de nuestro país, sino que tiene que ver con el contenido de sus obras. Es un contenido realmente eterno, es un contenido que trasciende lo temporal para conectarse con lo divino. Ya vamos a ir viendo la calidad, el calibre, la profundidad, la trascendencia del pensamiento de Hugo Wast. Él nació en 1883 en Córdoba y desde temprana edad vamos a ver a nuestro autor mostrando ya su inclinación literaria. A los 10 años va a escribir su primer cuento, El Navegante. A los 14 años va a escribir otro cuento que fue publicado por un medio de comunicación de Córdoba que, si mal no recuerdo, se tituló Un viaje a París. También ya tempranamente, a los 18 y 19 años, va a escribir, a los 18 creo que fue, escribe un texto, Mi suegra me quiere mucho, donde ya vemos también un poquito el humor que él tenía. Y ahí mismo, en esa época, va a escribir una obra polémica, su primera obra polémica, podríamos decir, El naturalismo y Solá. Un año después, en 1903, va a escribir otra obra que tuvo cierta polémica también, La creación ante la pseudociencia. En el año 1908 se va a casar con Matilde de Iriondo y ese mismo año viaja en Italia y tiene la dicha de conocer a Pío X, que después va a ser San Pío X, este gran papa
hoy también caído en el olvido, que condenó el modernismo en su encíclica Pascendi. En 1934 se va a dar otro, yo diría otro hito importante en la vida de él, que le toca dar un discurso en el Teatro Colón ante quien era en ese entonces el delegado papal, Eugenio Pacelli, que después va a ser el Papa Pío XII, que todos también conocemos. Otro hito muy importante en la vida de Hugo Wast, de Gustavo Martínez Zuviría, fue cuando en el año 1943 el presidente Pedro Ramírez lo nombra ministro de Justicia y de Instrucción Pública, y en ese entonces y en este cargo Hugo Wast va a ordenar, va a disponer que se dé la religión católica en todas las escuelas, en todos los colegios nacionales, cosa que obviamente no agradó a muchos, principalmente a los masones infiltrados en los cargos estatales, que siempre han peleado por la educación laica, que él va a fustigar o va a condenar duramente. En 1961 va a escribir su obra última, y que va a ser su obra póstuma, porque él no la va a ver publicada, que es Autobiografía del hijito que no nació. Es una obra muy conmovedora, que ya lo último, esta brevísima exposición, voy a decir algo, que trata el tema del aborto. Esta obra, Autobiografía del hijito que no nació, va a ser publicada en 1962, pero bueno, en este año Hugo Wast fallece. Él ha sido, como les he contado, un prolífico escritor, escribió muchísimo, novelas como Jinete de Fuego, Esperar contra toda esperanza, La casa de los cuervos, El Caal Oro, 666, La corbata celeste, en fin, muchísimas, más de 50 novelas. Escribió también un libro muy exquisito sobre pensamientos varios que se llama Navega hacia alta mar. Ha escrito sobre tema religioso, principalmente relacionado a lo que es el fin de los tiempos, un libro que se llama El sexto sello, y como les conté, en Juan Ataor 666, otra de sus novelas, va a abordar el tema del apocalipsis también. Hugo Wast fue incluido, y esto también nos da el calibre de su calidad literaria, en varias antologías de autores, por ejemplo, como Rodolfo Ragucci, que son de primera. En los libros que ellos hacen sobre la lengua castellana, han incluido textos de Hugo Wast. Ragucci, por ejemplo, lo hace así: Él habla de mi tierra en letras castellanas. Delfina Bunge de Gálvez lo hace en su obra Iniciación literaria. Germán Verdiales lo hace también en Maestros del idioma. Es decir, ahí vemos con estas pequeñas referencias cómo se lo tenía en cuenta a Hugo Wast en las antologías. Y también, para que conozcamos un poquito la trascendencia que él tuvo en el tiempo, entre las traducciones que se hicieron de sus obras, las tenemos hechas en alemán, en checo, en eslovaco, esloveno, francés, holandés, húngaro, italiano, inglés, portugués,
polaco, ruso, noruego y vasco. Bien, pasemos ahora a ver un poquito el pensamiento político de él. Principalmente lo extraje de una obra de él cortita que se llama ¿A dónde nos lleva el panteísmo de Estado?, que fue la tesis que él realiza para obtener el doctorado en 1907 en la Facultad de Derecho, pero se la rechazaron. Claro, ponía cosas que molestan, hace condenas sobre modelos anticatólicos que han conducido a la destrucción de las sociedades. Y por supuesto que esto va a traer sus consecuencias. Como primera causa del malestar del siglo, va a decir Hugo Wast, tenemos la descristianización de los pueblos por la acción de los gobiernos. El estado en que se encuentran las inteligencias es deplorable en materia de doctrinas religiosas y morales. El mundo entero está roído por el cáncer de la irreligión y del sensualismo. Miren lo que va a decir sobre el tema de la enseñanza. Una de las más grandes libertades, la libertad de enseñanza, ha sido absorbida por el Estado, ¿no?, constituyéndose el mismo el director de la educación sin el más leve temor a las responsabilidades de esa dirección que le entregue el monopolio de las inteligencias. Las escuelas normales creadas por Sarmiento, que con su gran genio puesto al servicio del mandil y la escuadra, es decir, de la masonería, adivinó la clase de semilla que echaba en el surco y no ha dejado nunca de cumplir su misión descristianizadora de las conciencias. Y también nos va a decir en esta obra que se llama ¿A dónde nos lleva el panteísmo de Estado? Nadie chista, nadie dice nada sobre esto. Entonces se va avanzando en esta cuestión destructiva. ¿Qué nos va a decir Hugo Wast sobre el fin de los tiempos? Y en esto hago ya referencia a lo que fue su pensamiento religioso, en particular sobre esto. Como les conté, en Navega hacia alta mar, por ejemplo, encontramos muchísimos pensamientos, pero quería detenerme en esto, puesto que él le dio bastante atención en sus obras. La crisis de las vocaciones religiosas, en especial la del sacerdocio, es el tremendo problema del mundo actual, porque acarrea la paulatina extinción de la fe. San Pablo anuncia que un obstáculo impide ahora su venida, la del anticristo, pero que ello ocurrirá cuando desaparezca ese obstáculo. Santo Tomás interpreta, dirá Hugo Wast, que el obstáculo que ataja al anticristo es el espíritu cristiano en el seno de la sociedad. Cuando se pierde ese espíritu, o sea, cuando la fe de la Iglesia Católica se haya enfriado, vendrá el gran enemigo de Cristo que vencerá a los santos. Esto nos lo va a decir Hugo Wast en Navega hacia alta mar, pero fijémonos lo que va a decir en Sexto Sello, que es casi profético, porque tiene que ver con el sincretismo religioso que hoy estamos viendo, presentado por eclesiásticos como si fueran cosas buenas. Algunos, por ejemplo, se atreven a hacer reuniones con bandas en alguna catedral, por ejemplo, presentándolo como algo bueno. Hugo Wast, ¿qué va a decir? Cuando la indiferencia religiosa haya caído como una mortaja sobre los pueblos, es seguro que se habrán aplacado todas las controversias teológicas. Esa paz aparente, ¿no es sumamente deplorable? La situación religiosa del mundo en los últimos tiempos está pintada con una sola palabra por San Pablo:
la gran apostasía. Se va a quejar Hugo Guas y va a decir, pero ¿cómo vamos a ver lo que sucede si no nos fijamos, si no levantamos la cabeza para mirar? ¿Y cómo vamos a fijarnos si nos dicen que estos problemas son inoportunos y nos ridiculizan cuando queremos atisbar algún indicio? Bien, no puedo callar aquí y lo voy a responder brevísimamente con dos textos de él, la cuestión de la acusación que ha caído sobre su persona sobre antisemitismo, que yo pienso, si bien ya muchas cosas de él venían incomodando socialmente, la publicación de su libro El Cal Oro le valió esta campaña, esta persecución que cae sobre su persona, acusándolo de antisemita. Y que a raíz de esto, como dijimos inicialmente, viene esto de sacarlo de las calles, del nombre de las calles en que él se encontraba. Va a decir en el sexto sello, los antisemitas que violentamente hacen la vida imposible a los judíos en sus países, al igual que los sionistas que propugnan el retorno de Israel a Palestina, colaboran sin saberlo como Nabucodonosor, como Ciro, como Trajano, en los ignorados planes de la providencia. Y fíjense ustedes qué notable lo siguiente, que la obra El Cal Oro, obra que de manera novelada nos va a presentar el verdadero espíritu del judío, el verdadero espíritu del judaísmo, basada en textos de ellos, en lo que ellos siguen. Va a comenzar Hugo Guas diciendo, hace 30 años no había antisemitismo en la Argentina. Los primeros antisemitas han sido los faraones de Egipto. El antisemitismo no es producto del cristianismo. El odio a personas o razas es anticristiano. El odio a las malas doctrinas no. Una fenomenal distinción que hace Hugo Guas. Pero ahí vemos nosotros, desde estas primeras páginas de él, que hasta él está condenando el antisemitismo. Pero bueno, obviamente el haber revelado para muchos la verdad sobre los judíos le costó muy caro en estos tiempos. Otro de los pocos argentinos que escribió sobre la temática judía ha sido el padre Membiel, en un libro también muy aconsejable, El judío en el misterio de la historia. Bueno, vamos a ver ahora el pensamiento literario de este prolífico novelista argentino, una gloria de la literatura universal. Y él escribió un libro espectacular, maravilloso, que se llama Vocación de Escritor, donde ahí nos cuenta todo lo que él piensa respecto de esta temática, nos cuenta de sus vivencias, cómo hacía para escribir, el tiempo que invertía, qué recursos utilizaba, qué problemática y qué consejos también da para las cuestiones de el trato con las editoriales, etc. Vocación
va a decir, es un impulso íntimo y persistente hacia un fin remoto que a veces parece inalcanzable. Es una deliciosa tortura, una especie de instinto, de dirección que en forma inexplicable halla siempre el camino y supera todos los obstáculos. Cuando se tiene vocación de escritor, no hay derecho a abandonarla por muchas que sean las dificultades que se atraviesen en el camino. Va a rescatar la interioridad. Hugo Wass, un hombre con muchísima interioridad. Pero él se queja de que hoy se ha perdido esto. Y va a decir que la época actual es funesta para las vocaciones artísticas porque es enemiga de la concentración interior. Miren lo que va a decir sobre la literatura que hoy abunda. Ya lo decía él en su época, ¿qué podemos nosotros pensar de estos tiempos de ahora? La literatura del siglo está invadida de satanismo. De satanismo. Y acá quiero compartir con ustedes un pensamiento sumamente para mí importante, para los escritores dirigido, para esos escritores que a veces se encuentran justamente por lo que escriben, por el contenido que hoy no solo no abunda, sino que encima es atacado y es relegado, ignorado, dejado, silenciado. Y entonces eso va a producir desánimo en el escritor, básicamente el escritor católico, ¿no? Y fíjense lo que nos va a decir Hugo Wass contándonos una anécdota. Muchas vocaciones genuinas han sido desalentadas por la indiferencia o la envidia. Y no pocos escritores en la plenitud de su genio se han descorazonado y abandonado la pluma. Eso le sucedió a Pedro Antonio de Alarcón, que no volvió a escribir después de su obra La Pródiga, hermosa novela como todas las del insigne escritor. Aunque se explica humanamente el resentimiento de tan egregio artista, no se alcanza a justificar el que, haciendo una mínima cuestión de amor propio, renunciara a su arte y a su genio. Debió levantar su corazón por encima de toda miseria y considerar su vocación sub specie eternitatis. Si con su pluma daba gloria a Dios y hacía bien a millares y millares de almas hermanas, debió despreciar el menosprecio con que se le trataba, tanto más cuanto que ese menosprecio se fundaba ocultamente en que era escritor católico, confeso y práctico. De haber sido liberal, ateo y masón, habría encontrado en las logias un apoyo que no encontró en su propio campo. Y por eso va a decir también Hugo Wass, todo el que corre por un camino hace graznar a los gansos y ladrar a los canes. No hay que amilanarse por fuera ni resquemarse por dentro. El novelista debe guardarse, como de una abominable apostasía, de aprovecharse del prestigio que le da su arte para depositar franca o solapadamente semillas de pensamientos inhumanos e irreligiosos en el corazón de sus lectores. Bueno, hasta aquí un poquito el pensamiento literario que encontramos en la obra de él, Vocación de escritor. Les conté esta problemática con su libro El Caloro y ustedes se preguntarán, claro, ¿cómo es posible que un autor, un gran novelista, traducido en tantos idiomas, hoy por hoy es desconocido, como si no hubiera pasado prácticamente por esta tierra? Bueno, esto es obra del fariseísmo de afuera
y de adentro, principalmente a veces por el fariseísmo de adentro, los propios que, movidos, ganados por ideas novedosas, se espantan, editoriales que se dicen católicas, que se espantan de los textos de él, y si uno los incluye, te piden que los saques, porque si no te dicen que no te van a publicar. Y obviamente uno, personalmente me ha pasado, elige que no publiquen antes de quitar algo de este gran maestro, amigo e insigne escritor que fue y que es Hugo Wast. Entonces, en realidad pasa con autores como él, que aparentemente sus obras caen en el silencio, en el olvido, porque él, lo acabamos de ver, así como lo recomienda otro autor, él también lo vivió y lo hizo. Él escribió su Specie Eternitatis. Él escribe para la eternidad. Sus hojas son pétalos de rosas a la Virgen. Sus hojas son... es arte incluso, me atrevo a decir, un arte sagrado y trascendente. Él escribe para bien de las almas. Entonces, sus obras tienen otro nivel. Esto es como, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, en esas gigantes construcciones, las iglesias góticas que uno puede ver en Europa, se dice que en las alturas de esas construcciones, en muchas de esas agujas, hay obras artísticas que nunca jamás van a ser conocidas, que el artista las hacía simplemente para gloria de Dios. Y entonces eso es máximamente meritorio. Entonces, si las obras de Hugo Wast, de este novelista de alcance universal, hoy por hoy parecería pasar en silencio, no es así, y son de un mérito inmenso, Concluyo con estas palabras que las extraje de su última obra, Autobiografía del hijito que no nació, que como les dije trata del aborto. Es una obra muy conmovedora, el diálogo que se va a plantear entre un bebito en gestación y su ángel de la guarda. Y Hugo Wast allí va a escribir: nuestro papel no tiene buena prensa y nuestra culpa vino a agravarse en 1943, cuando, siendo ministro de Justicia e Instrucción Pública, dispusimos que se enseñara la religión católica en las escuelas y colegios nacionales, acabando con aquella degollación de inocentes que era la enseñanza atea, que llaman laica, dice él. Y hablando de él, va a decir también en el libro Autobiografía del hijito que no nació: he tenido siempre la vocación de la impopularidad. No quiero tomar el trabajo de juntar mis propios huesos el día de la resurrección de la carne, pues según la Biblia, Dios dispersa los huesos de los que agradan a los hombres. Y puesto que para agradar a los que están imbuidos en el espíritu del mundo es necesario paliar las verdades fuertes y disimular la buena doctrina, afronto gustoso las consecuencias de no allanarme a ello. Bueno, aquí quedamos. Espero que estas brevísimas reflexiones les sean de provecho y de luz. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo,
entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.